Una cadena rota parece inofensiva, pero en St. Mary Mead es la primera pista de un secreto mortal. Solo Miss Marple ve que detrás se ocultan traición, silencio y un asesinato esperando ser expuesto. Por la tarde, el pueblo de St. Mary Mead yacía bajo una luz pálida, casi somnolienta. Sus callejuelas se suavizaban con el silencio que parecía descender tras el bullicio del mediodía. El gorjeo de los gorriones llegaba débil desde un seto lejano, y el único sonido en la calle principal era el traqueteo ocasional de un carro lechero que se alejaba. Era la hora en que las contraventanas se cerraban a medias, las cortinas se agitaban perezosas en las ventanas abiertas, y el latido del pueblo se ralentizaba en un ritmo lánguido. En la casa de la esquina, con su cuidado jardín de malvarrosas y lavanda, la señora Green estaba cómodamente instalada en su sala, sirviéndote con su habitual esmero. Frente a ella, en un sillón alto junto a la chimenea, ya sin fuego en verano, aunque aún diera aire de hogar, se hallaba la señorita Jane Marple. Sostenía con ligereza las agujas de tejer, sus penetrantes ojos azules miraban de vez en cuando hacia la ventana, mientras sus dedos se movían con silenciosa precisión. Conversaban sobre el reciente sermón en la vicaría, un tema que ambas abordaban con suave diversión, cuando el chirrido de la verja del jardín y el paso firme de una mujer por el sendero las hicieron levantar la vista. Un momento después, la puerta se abrió y apareció la señora Eleanor. Eleanena estaba en la veintena avanzada, quizá 29, quizá 30. Su rostro conservaba la frescura juvenil, pero también cierta madurez fruto de la responsabilidad. Se movía con elegancia, aunque su vestido era sencillo, un traje azul pálido, discretamente ribeteado en el cuello. Su cabello oscuro estaba recogido con esmero y en la mano traía una tarjeta de colores vivos, que parecía aportar un destello de alegría al sobrio salón. Detrás de ella venía un niño pequeño, Timothy, de rizos rubios que saltaban mientras entraba. Sus ojos, grandes y brillantes con la expectación infantil, recorrían la habitación con viva curiosidad. Apretaba un pequeño soldadito de juguete en la mano, incapaz de quedarse quieto. Con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, Eleanena levantó la tarjeta y dijo alegremente: «Es el cumpleaños de Timothy este fin de semana, y organizaré una pequeña fiesta para él. Si pudieran venir, me haría tan feliz». Y usted, señorita Marple, se giró un poco, sus ojos brillando al notar a la anciana. «Me alegra que esté aquí también. Debe venir, por favor. Me encantaría que lo hiciera». Timothy, apenas capaz de contenerse, añadió con un estallido de inocente entusiasmo: «Soplaré las velas yo mismo». Su vocecita sonó con tanto orgullo sincero que ambas mujeres rieron suavemente. Miss Marple, bajando su labor al regazo, le sonrió con amabilidad. «Esa es, en verdad, una tarea muy importante», dijo con un tono serio, como si el niño hubiera declarado su intención de encabezar un desfile. La señora Green respondió cálidamente a la invitación. «Por supuesto, querida, iremos. Será una alegría celebrar con ustedes». Miss Marple asintió con un leve movimiento de cabeza. «Sí, con gusto me uniré». Eleanena pareció visiblemente aliviada por la aceptación, como si la presencia de vecinas amables le diera consuelo. Exhaló un suspiro casi imperceptible y su sonrisa se ensanchó. «Gracias. Significa mucho para mí». Un instante después, tras entregar la invitación con la eficiencia de alguien que gestiona varios asuntos a la vez, se despidió. Con un suave tirón de la mano de Timothy, aunque el niño se resistía un poco, mirando por última vez la cesta de tejidos de Miss Marple, salió, dejando tras de sí un tenue rastro de aroma a lavanda y el eco vivo de su voz. La sala volvió a quedarse en silencio. La señora Green, dejando su taza, se recostó en la silla y comentó pensativamente: «Es una joven agradable. Vive aquí con su niño». La mirada de Miss Marple siguió la silueta de Eleanena, que caminaba con paso firme por el sendero del jardín. Observó con atención el porte erguido de sus hombros y cómo Timothy se aferraba a su lado. Con una ligera arruga de curiosidad en la frente, preguntó en voz baja: «¿Vive sola?». La señora Green frunció los labios antes de responder, removiendo el té aunque ya no necesitaba azúcar. «Su esposo es un gran hombre de negocios. Pasa la mayor parte del tiempo en Londres. Casi nunca lo he visto en la casa. Guapo, por lo que dicen, pero rara vez presente». Las agujas de Miss Marple repiquetearon suavemente mientras reanudaba su labor. Su tono fue leve, aunque reflexivo, al decir: «Debe de ser bastante difícil para una mujer llevar todo sola, una casa, un hijo, las infinitas tareas. No es poca cosa, especialmente en un pueblo donde los vecinos, aunque amables, suelen hablar más de lo que ayudan».
La señora Green rió suavemente, negando con la cabeza. Oh, no tan difícil, creo. El sobrino de su esposo suele estar presente. Yo misma lo he visto llevando paquetes a la casa, trayendo cosas del mercado. Un muchacho robusto, muy dispuesto con sus manos. Parece hacerse útil. Miss Marple inclinó un poco la cabeza, pero en sus ojos brilló un leve destello. Nunca tomaba esas observaciones al pie de la letra. Las personas, pensaba a menudo, mostraban más de lo que pretendían cuando creían estar simplemente conversando. Pero no añadió nada más, solo murmuró. Ah, eso es afortunado. Durante unos minutos ambas permanecieron en silenciosa compañía, interrumpidas solo por el crujido suave de la casa y el canto ocasional de un pájaro afuera. La señora Green comenzó a hablar de asuntos triviales, las rosas de su jardín, el precio del azúcar, la posibilidad de lluvia el domingo. Pero la mente de Miss Marple ya había divagado. Pensaba, como solía hacerlo, en las formas sutiles en que la vida se organizaba en el pueblo. La llegada de Eleanor hacía 2 años había sido notada por todos, y su dignidad tranquila, su cortesía, le habían ganado un lugar en los corazones de muchos. Sin embargo, siempre hubo susurros, aunque leves, sobre la frecuente ausencia de su esposo y la compañía del sobrino. Miss Marple, que nunca se entregaba al chisme vano, guardaba sin embargo tales detalles en aquel meticuloso archivo mental que mantenía toda su vida. Cuando por fin el té se terminó, Miss Marple dejó a un lado el tejido, juntó las manos con cuidado y se levantó de la silla. «Debo irme ya», dijo. La señora Green la acompañó hasta la puerta, atendiéndola con cariño como siempre hacía. «Cuídese, señorita Marple, ¿vendrá de nuevo pronto?» La anciana le dedicó una pequeña sonrisa. «Lo haré, querida. Gracias por el té». Al salir a la luz de la tarde, Miss Marple se recogió un poco el chal sobre los hombros, aunque el día era cálido. Caminó lentamente por la calle tranquila hacia su propia cabaña, su mente aún ocupada, no tanto con la invitación al cumpleaños, sino con la imagen, a medio formar pero insistente, de una joven que llevaba un hogar casi sola, ayudada solo por un sobrino político. Para la mayoría no tendría importancia, pero para Miss Marple esos arreglos solían encerrar semillas de futuras historias, historias de dependencia, de bondad, de complicaciones, y a veces, de tragedia. Al doblar la esquina y ver su pequeña cabaña de techo de paja, dejó escapar un leve suspiro. La vida en ese Mary Mead parecía lo bastante tranquila, con sus rosales trepando por vallas blancas y sus casas alineadas a lo largo de calles sombreadas. Sin embargo, como Miss Marple sabía mejor que nadie, bajo la calma superficial de la vida del pueblo solían agitarse corrientes de tensión y secretos esperando ser descubiertos. Así, con su labor bajo el brazo y sus ojos atentos observando el mundo a su alrededor, entró en casa, llevándose consigo la leve sensación de que la fiesta de cumpleaños de Timothy podría ser algo más que una alegre reunión de vecinos. Miss Marple, sin embargo, permaneció muy quieta. Su rostro sereno no revelaba nada del horror que golpeaba a los demás, pero sus ojos, agudos, penetrantes, captaban cada detalle. La puerta del armario entreabierta, la toalla de cocina arrugada junto al fregadero, la cortina de la ventana de la cocina, ondeando suavemente en el aire nocturno. La ventana misma estaba abierta de par en par. Su mente, rápida y disciplinada, formó el primer pensamiento. Quizás alguien entró desde afuera. O quizá el asesino había estado allí todo el tiempo y salió por la ventana después de consumar el acto. A su alrededor, las voces se alzaban en pánico. Eleanor no se movió. Un vecino se arrodilló como para ayudar, luego retrocedió, dándose cuenta de que era demasiado tarde. El silencio que siguió fue peor que el grito. Parecía pesado, sofocante, como si las mismas paredes de la casa Wright absorbieran el peso del crimen. El único sonido que lo rompió fue el sollozo agudo de Timothy. El niño, aferrado a la falda de una vecina, lloraba con terror crudo por su madre. La voz de la señora Green temblaba al hablar, sus palabras entrecortadas. Debemos llamar a la policía. La urgencia de su tono sacudió a algunos invitados de su parálisis. De inmediato, una voz del fondo se alzó. Pertenecía a Michael, un joven alto de unos 22 años, de hombros anchos y aspecto de quien está acostumbrado al trabajo al aire libre. Era conocido en el pueblo, vecino tanto de la señora Green como de Eleanor. Su rostro estaba pálido, pero su voz firme cuando dijo rápidamente: «Iré a buscar al inspector de inmediato». Sin embargo, antes de que pudiera moverse, pasos pesados retumbaron en la escalera. Las cabezas se giraron cuando un joven bajó apresuradamente del primer piso. Sus rasgos guardaban un parecido sorprendente con los de Harold,
mandíbula más marcada, el mismo cabello oscuro, pero su expresión estaba torcida por la alarma. Era Daniel, el sobrino de Harold. Irrumpió en la cocina, sus ojos salvajes al posarse sobre el cuerpo sin vida de Eleyanena. Con un grito ahogado, avanzó tambaleándose. «Tía, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién le ha quitado la vida?» Su arrebato golpeó el aire con angustia cruda. Algunos invitados lo miraron con lástima, otros con sospecha, porque el dolor a veces suena demasiado dramático, demasiado alto. La mirada de Miss Marple se posó en él solo un momento antes de deslizarse para observar a los demás. Los rostros se revelaron en ese instante, el shock, el miedo, la duda. Algunos estaban genuinamente horrorizados, otros calculando, y Miss Marple, tranquila en su rincón de la multitud, observaba, valoraba y recordaba. La fiesta que había comenzado con risas y luz se había derrumbado en sombras y susurros. La casa Wright, aún resplandeciente con faroles y adornada con flores, se había convertido en el escenario de un crimen espantoso. Miss Marple cruzó las manos frente a ella, su mente ya moviéndose con la delicada precisión de sus agujas de tejer. Los hilos de sospecha eran muchos, un esposo ausente, un sobrino demasiado presente, un vecino ansioso por llamar a la policía. La ventana abierta bostezaba como una pregunta sin respuesta. Y en el centro de todo yacía Eleyanena Wright, su última sonrisa extinguida, su secreto derramándose en silencio con su sangre. El sonido de pasos apresurados sobre la grava anunció la llegada de la policía a la casa Wright. La luz de los faroles se balanceaba por el sendero cuando dos agentes entraron con paso firme, seguidos por el inspector, un hombre de mediana edad con boca firme, ojos agudos y un modo que no admitía demora. En pocos momentos tomó el mando, su calma autoridad cortando los murmullos inquietos de los invitados conmocionados. «Todos al salón, por favor», ordenó, su voz pareja pero inconfundiblemente firme. «Permanezcan juntos hasta que haya hablado con cada uno de ustedes». La fiesta, antes llena de risas y música, se había disuelto en un grupo de rostros pálidos y ansiosos. Vecinos, que minutos antes habían cantado canciones de cumpleaños, ahora se apiñaban, susurrando temerosos, como si hablar demasiado alto pudiera convocar de nuevo al asesino entre ellos. El pequeño Timothy, aferrado a las faldas de la señora Green, sollozaba intermitentemente, sus lágrimas surcando sus mejillas mientras llamaba débilmente a su madre. Miss Marple caminó lentamente al salón con los demás, sus manos cruzadas con decoro frente a ella. Parecía calmada, casi serena, pero sus ojos brillantes no se perdían nada. El nervioso cambiar de pies, la forma en que una mujer se secaba los ojos con un pañuelo pero miraba a través de él, muy abiertos y atentos. La rigidez en la postura de Daniel al sentarse en una silla. El inspector, asegurándose de que todos los invitados estuvieran reunidos, se dirigió hacia la cocina. Los agentes permanecieron vigilando al grupo, sus rostros en fría profesionalidad. En la cocina, el aire aún llevaba el olor acre de la sangre. El cuerpo de Eleyanena yacía donde había caído, la cabeza inclinada levemente a un lado, el color drenado de sus mejillas. El inspector se agachó, su mirada barriendo el suelo. Fue entonces cuando su ojo se posó en algo, una cadena delicada, fina, que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara junto a los pies de Eleyanena. La tomó con cuidado, sus manos enguantadas levantándola de las baldosas. Sin comentario, la sostuvo brevemente a la luz, sus ojos entrecerrándose con pensamiento antes de guardarla en una bolsa de pruebas. Las cosas pequeñas, sabía por experiencia, a menudo resultaban de la mayor importancia. Cuando regresó al salón, cayó el silencio. Su primera tarea fue rápida y metódica, anotar los nombres de todos los presentes dentro de la casa Wright cuando ocurrió el asesinato. Escribía rápido, su pluma arañando la página, mientras sus ojos se alzaban para examinar cada rostro al ser nombrado. Con la lista completa, se volvió y preguntó con voz clara. ¿Alguien aquí sabe quién cometió este asesinato? Un escalofrío recorrió la sala. Todas las cabezas negaron. Varios murmuraron a la vez. No, no lo sabemos. El inspector asintió levemente. Muy bien. Entonces quizás uno de ustedes pueda decirme dónde estaba en el momento en que ocurrió el crimen. Me han dicho que el grito se escuchó en toda la casa. ¿Estaban todos en el jardín? Hubo un coro general de asentimiento. Sin embargo, una voz habló diferente. Yo estaba arriba, dijo Daniel. La mirada del inspector se fijó en él al instante. Sus ojos, agudos y calculadores, estudiaron el rostro pálido del joven. Daniel se agitó incómodo en su asiento, sus dedos moviéndose nerviosos contra el apoyabrazos. ¿Por qué estabas arriba?, preguntó el inspector,
su tono seco. ¿Y por qué, muchacho, pareces tan nervioso? Un rubor subió bajo la piel de Daniel, luego se desvaneció, dejándolo pálido. Sus labios se movieron rápidamente al responder. Subí a mi cuarto a buscar el regalo de Timothy. Quise traerlo antes, pero lo olvidé. Cuando escuché el grito, bajé de inmediato. Tía siempre me ayudaba. ¿Por qué iba yo a matarla? Su voz subió un poco al final, suplicante, pero el inspector no cedió. Su mirada bajó a la camisa de Daniel, luego de nuevo a su rostro. ¿Y por qué?, preguntó el inspector con frialdad. ¿Está roto el botón delantero de tu camisa? Un murmullo recorrió la sala. Varios se giraron hacia Daniel con súbito interés, sospecha en sus ojos. Daniel vaciló, su boca abriéndose y cerrándose antes de que salieran palabras. Se rompió cuando me ponía la camisa esta tarde. Su mano se movió nerviosa para cubrir el hueco, pero el gesto solo atrajo más miradas. El inspector lo observó un momento más, luego dijo con calma deliberada. Muy bien. Pero Daniel, agitado, no pudo evitar añadir. Soy inocente. Deben creerme. Soy inocente. Sus palabras, fuertes y desesperadas, parecieron colgar en la sala. Luego descendió de nuevo el silencio, un silencio cargado de pensamientos no dichos. Miss Marple, sentada tranquilamente junto al fuego, observó a Daniel con atención. Vio cómo le temblaban las manos, cómo sus ojos se movían sin fijarse, la tensión de su mandíbula como si apretara contra la presión. Para la mayoría parecía el pánico de la culpa. Pero Miss Marple, que había pasado una vida observando las más pequeñas rarezas de la naturaleza humana, vio otra cosa, no culpa, sino compulsión. Sabía que hay una diferencia entre la vergüenza de la culpa y el miedo de quedar atrapado por las circunstancias. El nerviosismo de Daniel tenía la cualidad de alguien acorralado, forzado quizá al silencio o al secreto. La compulsión, pensó, puede empujar a la gente a actos que nunca imaginaron posibles. Incluso la honestidad puede fallar cuando se enfrenta a deber, lealtad o miedo. El interrogatorio del inspector se movió brevemente hacia otros, pero ninguno dio información útil. La mayoría afirmaba haber estado en el jardín en ese momento, charlando, bebiendo o riendo con Timothy mientras jugaba. Sus coartadas se solapaban en confusión, pero nadie pudo ofrecer una versión clara que descartara sospechas. Al final, el inspector anunció que el cuerpo debía enviarse de inmediato a examen post-mortem. Los agentes se movieron en silencio para hacerlo, mientras a los invitados se les instruía a permanecer disponibles para más preguntas al día siguiente. Gradualmente, la reunión se dispersó. La gente se deslizaba en la noche, sus pasos apagados, sus rostros ensombrecidos por el miedo. Nadie quería quedarse en la casa Wright, ahora lugar de sangre y horror. Miss Marple, sin embargo, no se fue de inmediato. Esperó hasta que el inspector entró en otra sala, antes de deslizarse silenciosamente al jardín trasero. Sus ojos, acostumbrados a notar lo que otros pasaban por alto, escudriñaron el espacio con calma experimentada. La ventana de la cocina permanecía abierta, su cortina moviéndose en la brisa. Miss Marple se detuvo un momento, considerando el sendero que desde la ventana se curvaba discretamente hacia la puerta principal, oculto en partes por arbustos altos. Cualquiera que quisiera entrar o salir sin ser visto podía haber elegido fácilmente esa ruta. Mientras avanzaba por el sendero, algo llamó su atención. Un leve destello entre la grava. Se agachó despacio, sus manos firmes pese a sus años, y recogió un pequeño objeto. Era una pluma, su cuerpo plateado grabado con una letra inconfundible, M. Miss Marple la giró pensativa entre sus dedos. Una pluma caída descuidadamente o quizás descartada deliberadamente podía significar muy poco o mucho. Y, sin embargo, en su larga experiencia, eran precisamente esos pequeños detalles pasados por alto los que a menudo guardaban la clave de la verdad. Sus labios se fruncieron levemente al guardarla en su bolso. Con eso, Miss Marple volvió del jardín, su figura pequeña pero firme contra la noche. Los faroles aún brillaban en la casa Wright, pero su luz parecía ahora pálida, frágil, frente al oscuro peso de la tragedia. Los ecos de la risa de Timothy, tan llena de alegría solo horas antes, habían sido reemplazados por silencio y tristeza. Y Miss Marple, caminando de regreso a su cabaña bajo las estrellas vigilantes, llevaba no solo la pluma, sino una creciente red de preguntas. El rostro pálido de Daniel, el botón roto, la ventana abierta, la cadena junto a los pies de Eleyanena, cada uno era un hilo, y juntos formaban el inicio de un patrón. Sabía, con la certeza silenciosa nacida de larga observación, que la verdad no sería simple, pero la verdad, por enmarañada que fuera, siempre dejaba su rastro.
Habían pasado 2 días desde la terrible noche en la casa Wright. El pueblo de St. Mary Me, usualmente lleno de chismes y charla diaria, se había vuelto incómodamente apagado. Las cortinas se corrían más temprano de lo habitual, las voces se bajaban a susurros y los vecinos hablaban de poco más que de la impactante muerte de Eleyanena Wright. En la tercera mañana, un coche llegó al pueblo, sus neumáticos crujiendo sobre la grava del camino de la casa Wright. Descendió el señor Harold Wright, maletín en una mano, un fajo de archivos bajo el brazo. Su expresión era de cansancio triunfante, como si regresara de Londres con asuntos bien asegurados. Pero en cuanto cruzó el umbral, esa confianza se quebró. La casa estaba quieta, antinaturalmente. El tenue aroma de flores colocadas en el vestíbulo se mezclaba incómodo con el pesado silencio del duelo. La habitual alegría de la presencia de Eleyanena, su voz, sus pasos ligeros, su costumbre de recibirlo en la puerta, estaba dolorosamente ausente. Cuando los ojos de Harold se posaron en los agentes uniformados, y luego en el inspector, sentado con gesto sombrío en el salón, su respiración se detuvo. Se quedó helado en la entrada, frunciendo el ceño. «Inspector, ¿qué hace aquí?» Su voz era desigual, bordeada de inquietud. «¿Está todo bien?» El inspector se levantó lentamente de su silla, su expresión grave, su tono directo. «Me temo que no, señor Wright. Su esposa ha sido asesinada. Necesitaremos algunas respuestas de usted». El color se drenó del rostro de Harold. Se tambaleó levemente, levantando una mano temblorosa hacia su frente. Con un suspiro pesado, cayó en la silla más cercana, dejando que los archivos se le resbalaran de las manos sobre la alfombra. ¿Asesinada? Su voz se quebró en la palabra. Eleyanena. No, no, no puede ser. Yo estaba en Londres, reuniones, conferencias. Estuve ocupado todo el tiempo. Se frotó las sienes como si esperara que la pesadilla se disolviera al presionar con fuerza. El inspector se inclinó y recogió los archivos. Los hojeó brevemente, notando las fechas, los horarios mecanografiados, las firmas. «Verificaremos esto, por supuesto», dijo con brusquedad. «Pero hay un asunto claro, su esposa pasaba a menudo sola aquí. Usted estaba frecuentemente en Londres, mientras tanto, su sobrino Daniel vivía aquí en esta misma casa». Ante esto, Harold levantó la cabeza, sus ojos cansados posándose sobre Daniel. El joven permanecía rígido en la esquina, los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Hubo un intercambio fugaz entre ellos, algo silencioso, tenso, aunque no hostil. «Daniel», dijo Harold al fin, con voz tranquila pero firme. «Él solo intentó ayudarme. Eleyanena lo consideraba como a su propio hijo. Él nunca». Su voz se quebró de nuevo, pero se enderezó, endureciendo sus palabras con resolución. «Él nunca le haría daño». El inspector no respondió. Su mirada aguda se detuvo un momento más en Daniel, luego volvió a Harold. Había visto demasiados hogares fracturarse bajo el peso de la sospecha. La lealtad, dicha en voz alta, no siempre reflejaba la verdad. En ese tenso momento, la puerta se abrió y entraron Miss Marple con la señora Green. Su presencia, tranquila y digna, suavizó por un instante el aire cargado. Miss Marple, con su chal gris paloma, avanzó con cortesía delicada. «Señor Wright», dijo suavemente, «venimos a ofrecerle nuestras condolencias. Eleyanena era muy querida aquí en St. Mary Me». Harold levantó los ojos hacia ellas. Estaban llenos de un dolor que no intentó disimular, aunque no pronunció palabra. La señora Green, siempre práctica, añadió con ternura. «Somos también sus vecinas. Tal vez no nos conozca, ya que usted rara vez está aquí, pero Eleyanena hablaba bien de usted». Harold logró un leve asentimiento. «Sí, sí, ella las mencionó una vez». Su voz era pesada, cargada de dolor. El inspector, con los brazos cruzados, se volvió hacia Miss Marple. Su tono era ahora más medido, incluso respetuoso. «Ah, Miss Marple, usted estuvo presente en la fiesta de cumpleaños esa noche. Por desgracia, no tuve mucha oportunidad de hablar con usted entonces. ¿Observó algo inusual esa noche? ¿Algo en absoluto?» Miss Marple bajó la mirada brevemente, como si considerara. «No, inspector», respondió en voz baja. Todo parecía normal. La gente reía. El niño sopló sus velas. Eleyanena se movía con su gracia habitual. Nada parecía fuera de lugar. Luego, con un leve gesto, sacó algo de su bolso. «Sin embargo, encontré esto». Sostuvo una pluma, su superficie plateada grabada con una sola inicial distintiva.
La descubrí cerca de la ventana del jardín. Usted ya había partido esa noche, así que la guardé para entregársela ahora. El inspector tomó la pluma con cuidado, estudiando el grabado. Sus ojos brillaron con interés, aunque no mostró ninguna señal externa de lo que pensaba. La guardó en su bolsillo. De otro bolsillo sacó la cadena hallada junto al cuerpo de Eleyanena. La sostuvo en el aire, su voz cortante. ¿Pertenece esto a usted o a su esposa? Harold se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Su ceño se profundizó. No, dijo con firmeza. No es mía, ni de Eleyanena. Nunca la había visto antes. La mirada del inspector se agudizó, apretando la mandíbula. Muy bien, puede ser el caso, pero los objetos dejados atrás suelen hablar con más honestidad que las palabras. Guardó la cadena en su estuche. Por un momento, la sala quedó otra vez en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa. Daniel se movió incómodo, pero no dijo nada. Harold hundió el rostro entre sus manos. La señora Green presionó un pañuelo contra sus ojos. Por fin, el inspector se volvió nuevamente hacia Miss Marple. Su tono, aunque aún profesional, llevaba una nota de reconocimiento. Miss Marple, usted es una dama de aguda observación. Espero que me preste su ayuda en este asunto. Casos como este a menudo se benefician de ojos que notan lo que otros pasan por alto. Miss Marple inclinó la cabeza con modestia, su bolsa de labores sujeta con ligereza entre las manos. Si puedo ser de ayuda, inspector, haré lo que pueda. Después de todo, debemos pensar en la pobre Eleyanena, y en el niño. El inspector asintió brevemente, satisfecho. A medida que las sombras de la tarde se alargaban sobre el suelo, el peso de la ausencia de Eleyanena parecía asentarse con más fuerza en la casa Wright. Afuera, el pueblo se agitaba con especulación, pero dentro, la sospecha se enroscaba estrechamente en torno a los que quedaban entre sus muros. Miss Marple, al salir de la casa con la señora Green, sintió de nuevo el familiar estremecimiento de inquietud. El botón roto de la camisa de Daniel, la cadena junto al cuerpo de Eleyanena, la pluma grabada con una M. No eran detalles al azar. Eran hilos, e hilos siempre conducen a algún sitio. Y Miss Marple, con su paciencia tranquila, pensaba seguirlos, por enredado que fuera el patrón. La mañana siguiente amaneció pálida y brumosa sobre St. Mary Me. Una neblina fresca se aferraba a los setos del jardín, y las rosas se inclinaban ligeramente bajo el rocío. Dentro de su ordenada casita, Miss Marple se sentaba a la mesa del desayuno. El suave tintineo de la cuchara contra la porcelana era el único sonido. Su doncella le había puesto un plato de tostadas con mantequilla y una tetera humeante. Era un momento callado, ordinario. Sin embargo, en la mente de Miss Marple pesaba aún la sombra de la muerte de Eleyanena Wright. Bebió un sorbo pensativa, sus ojos distantes, cuando el repentino repique del timbre interrumpió su ensueño. La doncella fue a abrir la puerta. Un momento después regresó, acompañando a Sofía, la vecina de Miss Marple. Sofía traía en las manos una pequeña caja envuelta con papel brillante, y su rostro irradiaba emoción. «Buenos días, Miss Marple», dijo alegremente al entrar. Miss Marple, siempre cortés, se levantó para recibirla. «Buenos días, querida. Pase, por favor. Se ve usted radiante esta mañana». Sofía rió, con las mejillas encendidas de orgullo. Extendió la caja. «Le he traído unos dulces. Debe compartir mi felicidad. Mi hijo, Michael, ha aprobado su examen, y ahora irá a Londres a estudiar». Miss Marple aceptó la caja con calidez, sus ojos suavizándose. «Es una noticia espléndida, Sofía. Debe de estar muy orgullosa». «Lo estoy», respondió Sofía, acomodándose en una silla a la invitación de Miss Marple. «Apenas puedo poner en palabras mi alegría. Usted sabe, Miss Marple, que no ha sido fácil. Crié a Michael con tanto esfuerzo. Trabajé en casas ajenas, fregando, puliendo, lavando ropa. Su padre, como sabe, es solo un obrero. Pagar libros, matrícula, las pequeñas cosas que un niño necesita, siempre fue difícil. Y el año pasado», suspiró, sacudiendo la cabeza al recordar. «El año pasado, cuando Michael suspendió, pensamos que todos nuestros esfuerzos habían sido en vano. Estábamos destrozados. Pero esta vez lo logró. Oh, gracias a Dios». Su voz tembló ligeramente al final, la emoción y el alivio mezclándose en su tono. La doncella regresó con una bandeja de té, colocándola suavemente delante de ellas. Al levantar la taza, los ojos agudos de Miss Marple notaron un destello de oro en la mano de la mujer.
Es un anillo muy bonito el que lleva, comentó Miss Marple, con voz suave y curiosa. El rostro de Sofía se iluminó aún más, su orgullo inconfundible. Ah, sí, me lo dio Michael, dijo, girándolo ligeramente. ¿No es precioso? Miss Marple sonrió, aunque en su interior guardó el detalle. Lo es, sin duda. Tras un poco más de conversación alegre, Sofía se levantó. Debe venir a nuestra casa alguna vez, Miss Marple. Sería un honor. Pero por ahora debo irme, hay tanto que preparar para el viaje de Michael. Con afectuosas despedidas, Sofía se marchó, dejando tras de sí el rastro tenue de su entusiasmo, como un rayo de sol atravesando fugazmente una mañana nublada. Aquella tarde, cuando el día se enfrió hacia el crepúsculo, Miss Marple salió para su paseo habitual. Las calles del pueblo estaban tranquilas, los setos vibrando suavemente con el canto de los pájaros nocturnos. El cielo, teñido de dorado y lavanda, daba a toda la escena una melancólica belleza. Mientras caminaba, pronto distinguió dos figuras delante, Harold Wright y su pequeño hijo Timothy. El niño la vio primero. Con un grito de alegría, corrió hacia ella, sus pequeños brazos extendidos. Se aferró a la mano de Miss Marple y no quiso soltarla, escondiendo su rostro en su falda como buscando consuelo. Harold los alcanzó un momento después, con una leve sonrisa en su rostro cansado. «Buenas tardes, Miss Marple», dijo cortésmente. «Parece que Timothy se ha encariñado mucho con usted. ¿Por qué no vuelve con nosotros a la casa y toma un té?» Miss Marple, mirando el rostro ansioso de Timothy, no pudo negarse. «Sería muy amable», respondió suavemente. Juntos regresaron a la casa Wright. El aire dentro era pesado, aún impregnado de duelo y silencio. Harold se movía calladamente, su habitual aire de hombre de negocios estaba atenuado, mientras Timothy se aferraba al lado de Miss Marple como si no quisiera dejarla ir. Al acomodarse con el té en el salón, Miss Marple, en su manera suave y discreta, preguntó: «Señor Wright, ¿le importaría mucho si echara un vistazo a su estudio? Siempre he encontrado que los estudios de los hombres revelan mucho de su carácter». Harold pareció sorprendido, pero tras una breve pausa, asintió. «Por supuesto. No hay nada privado allí. Siéntase libre». El estudio era una sala oscura, revestida de madera, impregnada con el aroma de papel viejo y tinta. Los libros llenaban los estantes, los archivos estaban apilados en el escritorio, y las cortinas cerradas contra la luz menguante. Miss Marple entró en silencio, sus ojos recorriendo el lugar con precisión cuidadosa. Fue entonces cuando notó un delgado diario encuadernado en cuero, escondido entre unos libros. Lo sacó con delicadeza y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de la letra ordenada de Eleyanena. Los labios de Miss Marple se apretaron al leer. «Harold nunca me dedica tiempo. Su mente siempre está en sus negocios». Al pasar más páginas, encontró otra entrada. «Pero cuando paso tiempo con él, me siento menos sola. Él es la compañía de mi soledad». Miss Marple frunció el ceño levemente. El tono de esa entrada era distinto, más suave, más personal, casi secreto. Pasó unas páginas más, sus ojos estrechándose al llegar a una curiosa firma al final de una hoja. No eran palabras exactamente, sino un monograma dibujado cuidadosamente en un giro de tinta, M. Miss Marple cerró el diario con calma, su mente ya trabajando. La letra de Eleyanena, las palabras de Eleyanena. Pero las iniciales, me desconciertan. Harold empieza con H. ¿Quién entonces es esta M? Seguramente no su esposo, sino alguien más, alguien a quien ella veía como compañero en su soledad. Alzó la mirada hacia la ventana cubierta. Afuera, el jardín caía en sombras. Dentro, la casa parecía guardar sus secretos con firmeza. Pero Miss Marple, con su paciencia infinita y aguda percepción, sabía que los secretos siempre dejaban huellas. Y el diario de Eleyanena Wright era una de ellas. Deslizando el libro nuevamente en su lugar, regresó tranquila con Harold y Timothy. Su rostro estaba sereno, su manera, amable. Pero en su interior ya se formaba la primera sombra de sospecha. Sospecha que no apuntaba a Harold, sino a otra figura por completo, alguien cuyo nombre empezaba con M. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido que se filtraba a través de las cortinas de encaje en la ordenada cabaña de Miss Marple. Terminó su sencillo desayuno de tostadas con mermelada, sorbiendo el último té, mientras el tañido de la campana de la iglesia sonaba levemente a lo lejos. Para la mayoría en St. Mary era una mañana común. Pero para Miss Marple, cada día desde la muerte de Eleyanena Wright llevaba un peso sutil, la sensación de que algo aún oculto esperaba ser descubierto.
Después del desayuno, tomó su cesta y salió hacia el mercado en busca de frutas y verduras frescas. El aire era fresco, con un dejo de hierba húmeda y humo de chimenea, mientras la calle del pueblo comenzaba a llenarse de vida, carros rodando, vendedores llamando, vecinos alegres compartiendo su cháchara matutina. Al acercarse Miss Marple a la fila de puestos, reconoció de inmediato una figura familiar entre la multitud. Sofía, su vecina, estaba allí, con el pañuelo bien atado en la cabeza, la postura erguida. A su lado se encontraba su hijo Michael, alto y de hombros anchos, su rostro juvenil mostrando tanto orgullo como impaciencia. La pareja estaba ocupada en unas compras animadas, su cesta ya pesada con productos. En el momento en que Sofía vio a Miss Marple, su rostro se iluminó. Se apresuró hacia adelante con una amplia sonrisa. «Hola, Miss Marple. Qué bueno verla. Este es mi hijo, Michael. Estoy segura de que lo habrá visto antes». Miss Marple devolvió la sonrisa, con su modo tan amable como siempre. «Sí, por supuesto. Lo vi en la fiesta de cumpleaños». Michael inclinó la cabeza educadamente. «Buenos días», dijo, con un tono respetuoso, aunque levemente distraído. Sofía, resplandeciente de orgullo, colocó una mano ligera en el brazo de su hijo. «Michael ha aprobado sus exámenes. Va a ir a Londres a estudiar. ¿Se lo imagina? Mi chico se marcha a la ciudad. Estamos haciendo unas compras para él antes de que se vaya». «Felicidades», respondió Miss Marple con calidez, su voz amable, pero sus ojos discretamente observadores. «Es un gran logro». Mientras los tres conversaban, la mirada de Miss Marple, aguda tras su expresión suave, analizaba el comportamiento de Michael. Aunque se mantenía educado, sus ojos lo traicionaban. Una y otra vez se deslizaban hacia las mujeres que pasaban, jóvenes, mayores, sencillas o bonitas. Parecía que daba lo mismo. Las observaba con una intensidad persistente que hizo que los instintos de Miss Marple se agitaran. No era la inocente curiosidad de la juventud. Había algo inquisitivo, evaluador, casi hambriento en su mirada. Sofía, demasiado complacida con sus propias noticias para notarlo, charlaba sobre las dificultades de criar a Michael, trabajando en casas ajenas, ahorrando penique a penique, soportando las dificultades de sus fracasos anteriores. Para ella, el triunfo presente eclipsaba todo lo demás. Al cabo de un rato, soltó un pequeño suspiro. «Bueno, Miss Marple, debemos irnos ahora. Aún queda mucho por comprar». Sonrió de nuevo, apretando el brazo de su hijo, como si el gesto mismo confirmara su orgullo. Cuando se dieron vuelta para marcharse, los ojos de Miss Marple se posaron en algo que la hizo detenerse. En la base del cuello de Michael, apenas visible por encima del cuello de su camisa, había una marca roja distinta, estrecha, en carne viva, como si algo hubiera sido arrastrado bruscamente sobre su piel. «Esa es una marca bastante notable en tu cuello, Michael», observó Miss Marple con calma, su voz casual pero deliberada. «¿Cómo te la hiciste?» Michael se congeló por una fracción de segundo. Su mano se movió hacia el cuello como si quisiera cubrir la marca, luego cayó. Forzó una risa, aunque sonó hueca. «Oh, eso no es nada. Solo una pelea con un amigo, eso es todo». Los labios de Miss Marple se curvaron en una leve sonrisa. «Ah, ya veo». No insistió más. Su tono fue amable, casi indulgente, pero en su mente guardó el detalle con precisión. Había visto marcas como esa antes, no los rasguños accidentales de un juego, sino el recordatorio violento de una lucha. Michael se movió incómodo bajo su mirada, luego murmuró algo sobre la necesidad de marcharse. Sofía, sin darse cuenta, se despidió de Miss Marple una vez más, su alegría intacta. Miss Marple caminó lentamente de regreso a su cabaña, su cesta llena de verduras que apenas recordaba haber escogido. Sus pensamientos daban vueltas una y otra vez sobre los fragmentos de los últimos días. En su salón, colocó la cesta ordenadamente sobre la mesa y se sentó en su silla favorita junto a la ventana. La luz de la tarde se inclinaba sobre su cesta de costura. Sin embargo, no hizo ningún movimiento por tomar sus agujas. En su lugar, permaneció inmóvil, las manos juntas, la mente desentrañando los hilos de la sospecha. Miss Marple permaneció muy quieta, sus ojos azules brillando con un pensamiento agudo. «Sí», se dijo en voz baja. «Empiezo a ver ahora cómo encajan las piezas, aunque no del todo ajustadas, pero la forma de la verdad está ahí». La casa estaba en silencio, excepto por el leve tic-tac del reloj de la repisa. Al poco tiempo, la criada entró, las manos juntas, el porte expectante. «¿Necesita algo, señora?» Miss Marple levantó la mirada,
su rostro sereno pero resuelto. Sí, dijo suavemente, su voz con un peso silencioso. Mande aviso al inspector. Dígale que debe venir mañana por la mañana a la casa de Harold Wright. Hay asuntos que debemos tratar. La criada, sorprendida por la firmeza inusual en el tono de su señora, asintió rápidamente. Sí, señora. Cuando la criada se retiró, Miss Marple dejó escapar un leve suspiro. Se recostó en su silla, su mente aún en movimiento. El asesinato de Eleanor Wright ya no era un rompecabezas de fragmentos dispersos. Las piezas habían comenzado a unirse. Y con cada nuevo detalle, estaba más cerca de la verdad, más cerca de exponer la sombra que se había escondido tras la brillante fachada de la vida ordinaria del pueblo. El salón de la casa Wright estaba lleno de un silencio tenso y opresivo. Se habían encendido las lámparas, proyectando largas sombras sobre los muebles pulidos. Las pesadas cortinas cerraban la luz del día que se desvanecía, haciendo que la habitación se sintiera cerrada, casi sin aire. Los invitados se habían reunido a regañadientes, convocados por las firmes instrucciones del inspector. Se sentaron rígidamente en las sillas dispuestas en semicírculo, sus rostros pálidos de inquietud. Estaban presentes Harold Wright, aún rígido en su chaqueta de mañana, Daniel, de pie incómodo con la espalda contra la repisa de la chimenea, la señora Green, con las manos entrelazadas nerviosamente, Sofía, con los ojos enrojecidos por el llanto pero el mentón levantado en desafío, y Michael, cuyo alto cuerpo parecía inquieto, sus ojos mirando hacia la puerta como si deseara estar en otro lugar. Algunos vecinos habían sido invitados a quedarse como testigos, sus expresiones sombrías, con curiosidad y miedo. El inspector se mantenía ligeramente aparte, su cuaderno cerrado, su mirada aguda pero silenciosa. Él había insistido en esta reunión, pero sabía que el verdadero centro de la sala no era él. Todos los ojos, todos los oídos estaban puestos en la pequeña anciana que se sentaba pulcramente en su silla junto al fuego, su bolsa de lana a sus pies. Miss Marple estaba sentada con las manos cruzadas, su expresión serena, sus ojos azules claros firmes mientras contemplaba a los reunidos. Cuando habló, su voz fue tranquila, casi suave, pero llevaba consigo el peso de la certeza. Eleanor fue asesinada por el hombre con quien tenía una aventura. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Harold se puso rígido, su rostro enrojeciendo de furia. Se levantó medio de su silla, su voz quebrándose de ira. Mi esposa no era ese tipo de mujer. Gritó con aspereza. Siempre me fue fiel, siempre fiel. Miss Marple no se inmutó. Tomó el delgado diario encuadernado en cuero que descansaba sobre la mesa a su lado, y lo abrió con dedos cuidadosos. El crujido de sus páginas sonó fuerte en el silencio. Pero aquí, dijo suavemente, están las propias palabras de Eleanor. Estas son sus confesiones privadas. No fueron escritas para usted, señor Wright, ni para ninguno de nosotros. Fueron escritas para ella misma, para su corazón. Línea tras línea revela su soledad, su anhelo, su afecto por un joven al que llegó a amar. Aunque ocultó su nombre, la verdad está ahí, escondida entre sus líneas. Leyó en voz alta un pasaje. La voz de Eleanor resonaba tenuemente en la suya. Cuando paso tiempo con él, me siento menos sola. Él es el compañero de mi soledad. Un silencio cayó. Harold se dejó caer pesadamente de nuevo en su silla, su rostro pálido como la tiza, sus manos apretadas sobre sus rodillas. Miss Marple cerró el diario y levantó la mirada hacia el inspector. Muéstreles los objetos que encontró. El inspector dio un paso adelante, sacando un pequeño paquete. De él colocó sobre la mesa una pluma de plata y una cadena rota. La luz las iluminó, y un suspiro colectivo pareció llenar la sala. Miss Marple se inclinó hacia adelante, su voz clara y pausada. Esta pluma pertenece a Michael. Lleva la inicial M, la primera letra de su nombre. Fue encontrada cerca de la ventana del jardín, la misma ventana por la que el asesino pudo haber entrado o salido. Sus ojos se posaron en Michael, que se movió incómodo en su asiento. Y esta cadena, continuó, fue encontrada junto al cuerpo de Eleanor. No era de ella. Se rompió durante su lucha por la vida. Eleanor se defendió, y en ese momento, la cadena se rompió y cayó al suelo. Exclamaciones resonaron en la sala. La señora Green se cubrió la boca con la mano. Daniel se movió de un pie a otro, sus ojos nerviosos. Pero Miss Marple no había terminado. Dirigió su mirada a Sofía, cuya mano instintivamente se movió para cubrir el anillo de oro que llevaba. Y Sofía, dijo Miss Marple con calma, pero con firmeza. El anillo que lleva con tanto orgullo.
¿Sabe de dónde vino realmente? No fue Michael quien se lo dio. Pertenecía a Eleyanena. En el salón hay una fotografía de ella con ese mismo anillo. Señaló con calma hacia la repisa, donde estaba el retrato enmarcado. Nos dijo que Michael se lo dio como un regalo. Pero él solo pudo haberlo tomado de Eleyanena misma. Todas las miradas se volvieron. La foto, simple e inocente en días más felices, ahora parecía una acusación silenciosa. El rostro de Sofía perdió el color. Sus labios temblaron, pero no salió palabra alguna. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Solo el tic-tac del reloj lo rompía, cada golpe marcando el peso de la revelación. Michael se movió de repente, su voz quebrándose con desesperación. No es cierto. Todos son mentiras. Nunca podría hacer tal cosa. Miss Marple levantó de nuevo el diario. Lo abrió en la última página y lo sostuvo en alto. Su voz tranquila resonó con una autoridad serena. Aquí, Eleyanena escribió, M. Love. Esas iniciales no representan a Harold y Eleyanena. Representan a Eleyanena y Michael. Un murmullo colectivo recorrió la sala, agudo e incrédulo. El salón de la casa Wright se había vuelto tan silencioso que el tic-tac del reloj resonaba como un tambor. El inspector estaba de pie, con los brazos cruzados, sus ojos severos fijos en Michael. El joven estaba rígido en su silla, los puños apretados, su rostro drenado de todo color. Todas las demás miradas, las de Harold, Daniel, la señora Green, Sofía, los vecinos, estaban fijas en él, esperando. La voz del inspector, calma pero autoritaria, rompió el silencio. ¿Desea decir algo, Michael? Por un momento, el único sonido fue la respiración entrecortada de Michael, sus labios fuertemente apretados, su mandíbula temblando, su cuerpo entero tenso con el esfuerzo de contenerse. Luego, lentamente, exhaló. La tensión pareció drenar de él, dejándolo desplomado, derrotado. Con un tono bajo y ahogado, susurró. Nunca quise quitarle la vida, pero Eleyanena me obligó a ello. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La cabeza de Harold se alzó bruscamente, incrédula, sus ojos abiertos de furia. El rostro de Sofía se derrumbó como si hubiera sido golpeada. El inspector permaneció impasible, su mirada firme. Miss Marple, pequeña y compuesta en su silla, no se movió. La voz de Michael se hizo más fuerte, aunque temblaba con cada palabra. Tuve una relación con Eleyanena. Empezó inocentemente. La vi por primera vez cuando venía a menudo al mercado. Era diferente, elegante, graciosa. Me sonreía, preguntaba por mis estudios. Yo era joven, halagado. Me pidió que fuera su amigo. Más tarde, se volvió más que amistad. Ella lo hizo así. Un murmullo pesado surgió entre los vecinos, susurros escandalizados crepitando como hojas secas. Michael inclinó la cabeza, sus manos retorciéndose. Nuestra relación duró más de un año. Decía que Harold nunca le daba tiempo. Estaba sola, terriblemente sola. Al principio, solo era compañía. Luego, antes de que nos diéramos cuenta, se convirtió en amor. Harold se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. Mentiras. Mi esposa no era así. Gritó. Pero su voz se quebró al final, la ira teñida de angustia. El inspector levantó la mano, silenciándolo, y Harold volvió a hundirse, enterrando su rostro entre sus manos. Michael continuó, sus palabras saliendo más rápido, como si una presa se hubiera roto. Todavía estaba estudiando, intentando conseguir algo en la vida. Quería darle a mi padre una vida mejor. Pero me cansé de todo. Se volvió asfixiante. Cuando fallé mis exámenes, le dije a Eleyanena que quería terminar, pero ella se negó. Me amenazó. Dijo que si la dejaba, se lo contaría a todos. Me arruinaría. Levantó la cabeza de repente, sus ojos desorbitados, su voz dura. Esa noche en la fiesta, supe que tenía la oportunidad perfecta. Me colé por la ventana de la cocina. Ella estaba sola. Discutimos, me rogó, luego me volvió a amenazar. Y entonces la maté. La apuñalé. Y escapé de la misma manera en que había entrado. Un terrible silencio siguió, espeso y sofocante. Los vecinos miraban horrorizados. La señora Green juntó las manos y susurró una oración en voz baja. Daniel se veía pálido, mirando fijamente la alfombra. La voz de Michael volvió a bajar, vacilante. La cadena que encontraron era mía. Eleyanena me la había dado como regalo, y también el anillo.
Me dijo que podía venderlo para cubrir mis gastos, pero no pude. En lugar de eso, se lo di a mi madre como un obsequio. Y luego, después, fui yo mismo a buscar al inspector. Pensé que nadie sospecharía jamás de mí si aparentaba ser útil. Las palabras flotaron en el aire como un veneno amargo. Desde el otro lado de la sala vino el sonido de un sollozo contenido. Sofía, temblando violentamente, se aferró al anillo en su mano como si le quemara la piel. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lloraba. Mi hijo, mi niño. Miss Marple, que había permanecido sentada en silencio durante la confesión, levantó ahora la cabeza. Su voz, suave pero teñida de tristeza, se dirigió directamente a Sofía. Debería haberle preguntado, querida mía, ¿de dónde provenía un anillo así? Debería haberse preguntado cómo lo obtuvo. Como un joven sin medios podría permitirse semejante regalo. Una madre debe, a veces, hacer las preguntas difíciles. No importa cuánto confíe en su hijo, es su deber. Los sollozos de Sofía se hicieron más silenciosos, sus hombros temblaban. Lentamente bajó la cabeza, su rostro arrugándose de vergüenza. Entonces los ojos de Miss Marple se desplazaron hacia Harold. Estaba sentado rígido, mirando a la nada, su rostro ceniciento. Ella habló con suavidad, pero con una callada reprensión que cortaba hasta el corazón. ¿Y usted, señor Wright? Si hubiera dado a su esposa y a su hijo más de su tiempo, quizás nada de esto habría ocurrido. Una mujer descuidada, abandonada a su soledad, buscará compañía donde pueda. La soledad, he descubierto a menudo, es un compañero verdaderamente peligroso. Harold gimió y presionó su rostro contra sus manos. No pudo responder. La verdad, expresada con tanta claridad, lo aplastaba más que cualquier acusación. El inspector dio un paso adelante, su voz enérgica, firme, oficial. Michael Wright, dijo, queda usted arrestado por el asesinato de Eleyanena Wright. Colocó una mano firme sobre el hombro de Michael. El joven no ofreció resistencia. La rebeldía se había drenado de él, dejándolo desplomado, con el rostro pálido, los ojos vacíos. Sus hombros se hundían como si soportara todo el peso de su pecado. Sofía dejó escapar otro grito, derrumbándose en lágrimas. Sus sollozos resonaban bajo el alto techo del salón. Los vecinos observaban, algunos con compasión, otros con fría condena. La señora Green lloraba en silencio, sus manos temblando sobre su regazo. Daniel permanecía rígido, su expresión inescrutable, pero su mandíbula apretada con fuerza. El inspector condujo a Michael fuera de la sala, sus pasos resonando sobre el suelo pulido. La puerta se cerró tras ellos con un sordo y definitivo golpe. Durante un largo momento, nadie se movió. La sala parecía drenada de vida. Luego, lentamente, la reunión comenzó a dispersarse. Uno por uno, los vecinos se escabulleron, susurrando entre ellos mientras se perdían en la noche. La señora Green se demoró junto a Miss Marple un instante, sus ojos muy abiertos por el impacto, antes de marcharse también en silencio. Al fin, la casa Wright volvió a quedar en calma. La tormenta de revelación había pasado, dejando solo silencio y ruina a su paso. La verdad había sido expuesta. El culpable había sido llevado. Y quienes quedaban, Harold, roto por la vergüenza, Sofía, doblegada por el dolor, se sentaron en la quietud de lo que alguna vez fue un hogar feliz, ahora destrozado. Miss Marple, pequeña y serena, se levantó de su silla. Se recogió el chal sobre los hombros, su rostro solemne. No había triunfo en su expresión, ni satisfacción, solo tristeza. Pues sabía, como siempre había sabido, que crímenes como este no nacían solo de la malicia, sino de la debilidad, del abandono y del secreto. La soledad de Eleyanena, la negligencia de Harold, la ceguera de Sofía, la insensatez de Michael, se habían entretejido como hebras de hilo hasta formar un nudo que solo podía terminar en tragedia. La justicia había sido servida, pero los ecos de lo que se había perdido, del amor traicionado, de la confianza rota, del tiempo desperdiciado, perdurarían en los corazones de todos los que estuvieron presentes esa noche. Miss Marple se detuvo en la puerta, mirando una vez más el silencioso y afligido salón. Luego salió al fresco aire nocturno. Las estrellas brillaban débilmente arriba, distantes y eternas. Su calma indiferente era un recordatorio silencioso de que la vida en St. Mary Mead, con el tiempo, volvería a su ritmo ordinario.